Radio Ejido, 107 FM. Sin darnos cuenta hemos llegado a las 11 de la mañana, 6 minutos, dicen que lo prometido es deuda, y aquí estamos con los amigos de la 11, las 11 y 6 de la mañana, con los amigos de la 11, y al frente de todo este gran equipo, porque nos encanta tener la radio así, con tanta gente, está el director de la sede de la 11 en el Ejido, Luis Muñiz. Luis, ¿cuánto tiempo sin vernos y sin hablarnos? Hola, muy buenas a todos, a tus oyentes. Pues sí que hace ya tiempo y ya tenía yo ganas de volver por aquí, sí que es verdad, ¿eh? Pues hemos comenzado este 2020, retomamos los programas que empezamos a finales del 2019 con la ONCE, en la que estamos dando a conocer, Luis, todos los servicios que tiene la ONCE, que son, bueno, hay un amplio abanico de servicios donde escoger, ¿no? Sí, señor, hay muchísimos servicios, afortunadamente, para atender todas las necesidades de nuestros afiliados. Y hoy, pues, vamos a hablar del servicio de apoyo psicosocial. Y para ello, pues, Tomasa Sánchez, psicóloga de Almería, Ujú. ha venido. Muchísimas gracias, Tommy, por estar aquí, por ayudarnos a conocer un poquito más sobre este servicio. Y también nos acompañan afiliados, receptores de estos servicios, como son Paco, muchas gracias, Paco, por estar aquí también, Andrés, Juan Antonio, a los que enseguida pues ya vas a poder hacer aquellas preguntas y conocer su experiencia. Por supuesto, vamos a conocer qué es el servicio de apoyo psicosocial de la ONCE, pero antes de nada, tengo que decir que los amigos de la ONCE han tenido un detallazo con los amigos de la radio. Bueno, al final todos somos amigos de la radio. Esta jornada de jueves, 13 de febrero, el boleto de la ONCE lleva algo que tiene mucho que ver precisamente con este medio, porque está dedicado al Día Mundial de la Radio y han tenido un detallazo de traernos un numerito con su paga. Luis, si toca, Totalmente, vamos a totalmente. hacer un programazo, vamos, quiero decir, va a ser el no más. Oye, 1 millón de gracias. Nada, a vosotros. No podía faltar ese detalle y enhorabuena por ese Día Ujú. Mundial de la Radio, ese maravilloso medio de comunicación que para mí significa tanto y para muchas otras personas, por supuesto, también. Con el que compartimos cosas interesantes, como por ejemplo este espacio de radio con los Así amigos es. de la ONCE. Oye, a mí me gustaría escuchar la voz de nuestros protagonistas de hoy, de los invitados, porque Luis se ha encargado de presentarlos, pero no hemos escuchado ninguno. Bueno, tengo que decir que hay uno que ya es un veterano en esto de la radio. Es el caso de Juan Antonio Sánchez, a quien le damos la bienvenida. Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días que hay. Hombre, y tanto como veterano es la segunda vez que vengo, Bueno, pero bueno. la sensación que me da es que te gustó, ¿no? Por lo menos Sí. aquella primera vez te gustó y hoy repites y esperemos que sea una de muchas. Esperemos que sigáis contando con nosotros. Tomasa Sánchez es psicóloga de la ONCE y es la primera vez que está con nosotros. Tomasa, bienvenida. Sí, buenos días, muchas gracias. También Quiero agradecer a Luis también y el habernos invitado a la Ujú. difusión del servicio y a todos los compañeros que nos acompañan hoy. Paco Livencia, bienvenido. Buenos días. Pues yo también agradezco a Luis y a Tomasa pues que hayan contado con nosotros para, bueno, difundir de alguna forma las cosas que hacemos en esta casa. Que no son pocas, ¿eh? Que no son pocas. Nosotros Cierto, poco a poco cierto. vamos conociéndolas. Empezamos con el deporte, hoy vamos a conocer el servicio de apoyo psicosocial, pero antes también se nos quedaba en el tintero. Andrés Sánchez, bienvenido. Buenos días a ti y a todos vuestros oyentes y gracias a Tommy y a Luis por la invitación y esperemos estar a la altura. Bueno, para quienes no conozcan qué es el servicio de apoyo psicosocial que presta la ONCE, Tomasa, cuéntanos. Pues sí, el servicio de apoyo psicosocial es una intervención psicológica que se presta desde ONCE para todas las personas afiliadas. Mayoritariamente se presta en ONCE este servicio, aunque también sabemos que puede haber algún servicio externo desde que se está prestando. Y se hace a través de los departamentos de servicios sociales. La intervención psicológica es un eslabón dentro de todas las intervenciones que realizamos desde el equipo de profesionales. Es una intervención especializada de equipo. Y se realiza tanto para la persona afectada como para su familia. En el caso de niños pequeños, pues se trabaja específicamente con los padres. Este servicio tiene como objetivo el acompañar a las personas afiliadas y a sus familias en el proceso de adaptación a la pérdida de visión, a la situación visual. Nosotros pues lo que hacemos es favorecer este proceso
Y bueno, también hay que decir que es un proceso transversal, porque es un proceso en el que desde todos los servicios que presta la ONCE, de alguna manera todos vamos colaborando para que se vayan ajustando a esta nueva situación visual. Se trata de favorecer el proceso de ajuste a su situación visual, como estamos contando. Para quien no sepa de qué va esto, ¿qué entendemos por ese ajuste a la situación visual? Pues para que se produzca ese ajuste es necesario que la persona vaya conociendo, vaya teniendo poco a poco un conocimiento realista de su situación visual, conozca bien pues, su patología visual, así como las limitaciones que derivan de ella y todas las posibilidades que tiene también, que en principio es lo que más cuesta ver. Es un proceso que tiene también relación con el ir afrontando de manera positiva, de manera asertiva, las situaciones que se van presentando en el día a día relacionadas con la situación visual, con la nueva situación visual. Es un proceso dinámico, puesto que es algo que va a darse a lo largo de toda la vida, no es una situación estática que se pueda adquirir de una vez para siempre, de una manera definitiva. Supongo, Tomasa, que la familia y el entorno social ocupan un papel clave, ¿no? Fundamental en esto. Sí, efectivamente. Tanto la familia como el entorno pues son clave porque es el contexto en el que empiezan a manifestarse, en donde se producen los efectos limitadores de la situación visual, ¿no? Aparte del contexto personal, pues esos dos contextos son fundamentales para que la persona pueda tirar hacia adelante. ¿Cuándo podemos decir que una persona está ajustada a su situación visual? Pues está más ajustada en la medida en que vaya conociendo mejor su situación, sus posibilidades y limitaciones que le van a ir generando cada situación que tenga que afrontar. Y bueno, también en la medida en que las emociones no interfieran en ese afrontamiento de las situaciones, ni le generen un malestar que lo pueda invalidar. También está más ajustada a la persona en la medida en que empiece a utilizar procedimientos más activos y eficaces para afrontar las dificultades que le genera la discapacidad visual, como pueda ser el empezar a utilizar ayuda óptica si es necesario, o el bastón de movilidad, o habilidades para solicitar información o ayuda. Y bueno, la experiencia lo que nos enseña es que la mayoría de las personas se van ajustando a su situación, es decir, van construyendo pensamientos sobre sí mismos como personas con discapacidad visual y van afrontando las dificultades que tienen a lo largo de la vida. Tomasa, preparando el programa me llamó mucho la atención que hay veces que estas construcciones no siempre generan emociones positivas o neutras. Efectivamente. Por eso es por lo que la ONCE presta este servicio, ¿no? Porque hay veces que bueno, las personas necesitan ayuda, sobre todo en las situaciones en que se evidencia la discapacidad visual, pues pueden aparecer pensamientos muy negativos que invalidan a la persona, emociones pues displacenteras, comportamientos de evitación, con el riesgo tan grande del aislamiento, ¿no? Sobre todo cuando hay comportamientos de evitación social. Bueno, dentro de un momentito vamos a escuchar el testimonio en primera persona de los invitados que están hoy aquí, pero seguimos hablando precisamente de ese apoyo psicosocial que presta la ONCE. Cuando vais a realizar esa primera intervención, ¿con qué os encontráis? Sí, normalmente pues encontramos comportamientos de ansiedad, comportamientos relacionados con la depresión y comportamientos de rechazo hacia la propia situación visual. Estos comportamientos de rechazo yo creo que son los que provocan más dolor en la persona, ¿no? El ocultar la situación visual, sobre todo pues en personas con baja visión que pueden pasar más desapercibidas, o actuar como si viera, ¿no? Idealizar un poco el resto de capacidades visuales, el rehuir los nuevos aprendizajes que es necesario que hagan, y bueno, pues el exagerar competencia en otra área. Imaginemos que es la primera vez que vais a hablar con un nuevo usuario de la ONCE. ¿Cuáles son los contenidos que se llevan a cabo en la intervención? Pues las personas lo que tienen que aprender es a afrontar el estrés, porque hay muchas situaciones que generan estrés,
y también los nuevos aprendizajes que tienen que empezar a realizar, ¿no? Tanto de braille como del aprendizaje del bastón de movilidad. Tienen que aprender a solucionar problemas en su día a día, a resolver cuestiones sociales, cuestiones relacionadas con la comunicación, con su entorno social, ¿no? Que ante la pérdida de visión, pues lógicamente hay mucha más dificultad. Y por supuesto, pues a manejar toda la sintomatología ansiosa o depresiva que pueda ir apareciendo. Y en algunos casos, en bastantes casos, pues incluso el considerar nuevos objetivos de vida. Dicen y cuentan los que entienden de la materia que cada persona es un mundo y quizás por eso se generan estrategias individuales de intervención, ¿no? Exacto. Es necesario pues que las personas vayan reconceptualizando lo que es la discapacidad visual y sus consecuencias, es decir, que empiecen a formar parte de su vida, con la dificultad que esto implica, a poder que lleguen a la conclusión finalmente de que puede afrontarse y puede normalizarse la situación, y sobre todo que tienen que estar dispuestos a realizar nuevos aprendizajes. Es necesario también que se sientan pues que son las personas que tienen que tirar para adelante con el proceso, que está el apoyo de la familia, está el apoyo de su entorno social, pero sobre todo tienen que tener un papel activo. La responsabilidad es del propio usuario. El tema de la autoeficacia, que en principio muchas personas pues sienten como que han perdido todos los recursos, que no tienen recursos y tiene que haber volver a descubrirlos, ¿no? Porque es necesario estimular y reforzar la práctica de habilidades de autonomía. La aceptación del déficit, esto tan duro, tan difícil que muchas personas me cuentan, ¿no? Esto no lo voy a aceptar jamás. Pues es un paso necesario. Es necesario aceptar que esa es la situación, que ha venido para quedarse y que muchas de las cosas que creíamos que íbamos a seguir haciendo quedan limitadas. Sin embargo, hay otras muchas que creíamos que no y que sí se van a poder resolver. Esto es necesario asumirlo desde las primeras sesiones, aunque se produzca en principio un incremento del malestar. Revisamos también lo que son los hábitos de alimentación, el ejercicio físico que se hace, se proporcionan estrategias pues, como por ejemplo el entrenamiento en relajación. Y bueno, pues intervenimos también pues, sobre esa sintomatología que aparece y que está disfrazada. Muchas veces el sufrimiento se disfraza pues, por ahí, como depresión, como ansiedad, como ira. Y bueno, el potenciar nuevas estrategias que todas las personas cuando llegan al servicio traen sus propias estrategias, pero luego pues habrá que potenciar otras nuevas, el volver a descubrir sus propios recursos. Trabajamos muy en concreto lo que son las actitudes sociales hacia la ceguera, porque es muy frecuente que en la calle las personas se encuentran con antiguos conocidos que nos saludan y aparece esa actitud de pena, de lástima, que bueno, pues luego ya podemos escuchar a los compañeros. No es algo que tenemos que prepararnos para esa actitud, porque no es agradable afrontarla. Y bueno, pues influimos un poco también en la medida en que es necesario en la pareja, en los hijos, en los padres, en los amigos, porque ellos tienen que aceptar que la persona es la persona que ha perdido la visión es la que tiene que tirar para adelante y recuperar su autonomía. Entonces muchas veces las actitudes del entorno, de querer proteger en exceso, pues son perjudiciales. Bueno, ante esto hay un decálogo, y nunca mejor dicho, son 10 puntos súper interesantes en cuanto a pautas de relación. Me gustaría que nos las contaras. Pues sí, muchas veces las reacciones que mostramos las personas del entorno hacia una persona que ha perdido la visión, pues son reacciones de sobreprotección, de lástima, como hemos dicho anteriormente, de evitación. Esto normalmente se produce por el desconocimiento que suele haber de cómo comportarnos ante la persona. Por eso es importante conocer una serie de pautas para que nuestra relación pues sea más eficaz, ¿no? Podamos ayudar de alguna manera.
En primer lugar, es necesario que nos identifiquemos, que tomemos la iniciativa en el saludo si la otra persona no lo ha hecho. Porque, bueno, posteriormente, si hay una frecuencia en la relación, pues podrá reconocernos por la voz, pero en principio es necesario que nos identifiquemos. Y debemos de presentarnos al llegar y de despedirnos cuando nos vamos, para evitar situaciones como que la persona se pueda quedar hablando sola, ¿no? Porque no se haya dado cuenta que no hemos ido. Es útil el llamarle por su nombre, si lo conocemos, para que en todo momento sepa que nos estamos dirigiendo a él. Las personas con ceguera necesitan más tiempo para explorar los objetos, y esto es algo que tenemos que saber y darle su tiempo. También el saber que existen muchas diferencias en la manera en los restos visuales, ¿no? Porque muchas veces pues queremos generalizar y, bueno, dentro de lo que es la baja visión existen diferencias en la manera de comportarse, en la manera de ver. Hemos de evitar palabras como allí, aquí, esto, porque son palabras vacías que no dan información. Es mejor indicar lo que es la ubicación exacta de las cosas en relación a la posición espacial. Por ejemplo, está delante de ti, está a tu derecha. Es decir, hablar en términos espaciales. Seguir utilizando pues palabras como ver, mirar, observar. No tenemos que evitarlas para nada. Y lo que sí debemos de utilizar son exclamaciones que sean informativas, como por ejemplo, alto, deténgase, en vez de utilizar una exclamación genérica indeterminada que puede asustar más que otra cosa, como por ejemplo, cuidado. Cuidado es algo que tampoco da información. Y bueno, pues cuando se ofrece algo es importante explicar de qué se trata y dónde está ubicado. Y si es necesario, pues colocarlo en la mano. Fíjense que yo decía que era un decálogo importante en cuanto a pautas de relación, porque de alguna manera hablo, ya no solamente hablo por mí, yo supongo que muchos de ustedes se habrán sentido identificados. Al igual que nuestros invitados, escuchando a Tomasa, y esto es una pregunta ya de grupo, ya entramos todos, tanto Andrés, Paco, Juan Antonio, Tomasa por supuesto, si quieres participar, intervenir, por supuesto también, y Luis, que yo sé que él llega, nos da la bienvenida y se dedica atentamente a escuchar. Si le apetece también participar, por mí, encantado. Decíamos hace un momentito que cada persona es un mundo. A mí me gustaría que nos contarais cómo fue ese momento en el que se pierde por completo la visión o parte de la visión. ¿Cómo fue ese momento? ¿Alguno en concreto? Pues, es una pregunta de grupo. Si arranca Paco, ya sabe Bueno. Andrés y Juan Antonio que después van ellos. O sea que... Bueno, ¿cómo fue ese momento? Yo lo comparo. Venía en el coche cuando veníamos para acá, venía pensando haciendo un poco de introspección y de retrospección, que realmente ha sido como iniciar un viaje que tú no querías hacer. Y la sensación de esos primeros momentos de ese viaje que no querías hacer, era como la persona que llega a un país extranjero y de pronto no conoce ninguno de los códigos de comunicación con los que se manejan. De pronto te sientes incluso analfabeto, porque no eres capaz ni de leer un prospecto o de saber qué medicina tienes delante, ¿no? Y por supuesto cuando llega el momento donde vas por la calle y no reconoces las caras de la gente y no puedes interactuar con la gente con la que antes interactuabas con normalidad. Entonces es esa comparación, ¿no? Y es un proceso, pues, no sé, he intentado ser gráfico con el ejemplo, me parece que se parece mucho a las sensaciones que yo tuve en ese momento y donde, por supuesto, una de las zonas verdes o de descanso que me encontré en ese tránsito y en ese viaje fue sin duda la ONCE y el Servicio de Apoyo Psicosocial y más concretamente a Tomasa Sánchez. Andrés, en su caso, ¿se siente también reflejado con lo que ha dicho Paco? Bueno, yo en mi caso, yo creo que Paco ha sido muy, muy poético. yo suelo ser más radical. Para mí esto ha sido como
como morirme, es decir, ha sido como apreciar, darte cuenta un montón de cosas que hacías normalmente y a las cuales no dabas ninguna importancia, y poco a poco, de una manera casi imperceptible en tu vida o paulatina, pues te vas dando cuenta que una mañana te levantas y dices, bueno, hostia, ostras, ahora tengo que ir a tal sitio, bueno, ¿y cómo lo hago? O voy a abrir una cosa tan sencilla como era abrir el congelador y decir, ostras, pues si no sé, si estoy cogiendo la menestra congelada o una lata de Coca-Cola, si es de Coca-Cola, si es de cerveza. Entonces, lo que ha dicho Tommy, pues te enfrenta a una montaña de aprendizajes. Entonces yo le digo que es casi como morirte porque es una pérdida notable de cosas, muy sustancial, en el sentido de que hay un dato por ahí que circula que aproximadamente toda nuestra información diaria, el 80% de la misma viene a través de la visión y se te apaga. Y claro, y luego te enfrentas a esa montaña de volver a renacer, ¿no? A aprenderlo todo paulatinamente. Y claro, eso cuesta mucho trabajo. Entonces, en ese sentido, yo me acuerdo de la primera vez que yo fui al servicio de 11 en Almería con Tommy. Bueno, Tommy es Tomaso, que nosotros allí cariñosamente la conocemos como Tommy. Y claro, yo ya había iniciado el viaje que ha dicho Paco, ¿no? Pero todavía tenía yo un resto visual importante. No me permitía todavía entender a lo que realmente me estaba enfrentando. Y ya cuando volví a los 6 o 7 años, que ya estaba yo más tocado, pues gracias a ella pues empecé a entender pues a todo lo que me estaba enfrentando, la ansiedad, el aceptarme a mí mismo, porque ese es uno de los principales problemas, que no te aceptas, no aceptas la situación, como muy bien ha dicho Paco, esa actitud de rebeldía ante la enfermedad, ante que mi madre quiere que vaya a tal sitio, pero yo no quiero ir, y te vuelves rebelde. En fin, y aceptar pues todo lo que es la simbología de la ceguera, ¿no? Como puede ser el bastón y otra serie de conductas, pues lo vas rechazando porque es tan doloroso la pérdida que te cuesta mucho trabajo asumirlo, pero bueno, eso, el tiempo al que va haciendo su trabajo, si, como bien dice Tommy, somos proactivos y en vez de quedarnos ahí quietos, pues vamos interaccionando poquito a poco y poco a poco el tiempo va jugando a tu favor, si tú juegas a tu favor. Juan Antonio. Bueno, mi caso es un poco diferente también porque yo prácticamente perdí la vista de un día para otro. O sea que el palo que te pega es bastante importante. Pero bueno, gracias a nuestra gran piedra angular de la 11 que es Tommy, junto al gran equipo que tenemos, tanto de tiflotecnología como los técnicos de rehabilitación, el equipo directivo, etcétera, que te cogen con esas pinzas de forma tan delicada, que saben tratarte a cada persona, porque cada persona tenemos un problema diferente, con esa suavidad, con ese cariño, que te saben coger y te saben llevar de la mano, por decirlo de alguna manera, y te enseñan a este cambio de vida, porque te cambia la vida brutal, te cambia radical, que no es un cambio a más difícil, que eso sí me gusta decirlo, es un cambio diferente. Hay que saber que las cosas ya no las haces de la misma manera que las hacías antes. Las puedes hacer, pero de otra manera. Podemos hacer lo mismo. Y yo con Tommy tuve varias sesiones individuales. Luego nos pasó al grupo GAN, que es un grupo de apoyo mutuo, que yo creo que es bastante interesante también, que entre todos nos apoyamos, nos ayudamos, nos contamos nuestras anécdotas, nuestros trucos, nuestros consejos. Y porque cuando te pasa esto así, sobre todo cuando de golpe, el desconocimiento y la ignorancia de este mundo, en el mundo de la discapacidad visual, se pasa mal, se pasa mal. Cuando ya te empiezan a explicar las cosas, a cómo se pueden hacer de otra manera, vas viendo la luz, por decirlo de alguna manera. Y ya digo, tanto Tommy como el equipo que compone la 11 te llevan de la mano y en muy poquito tiempo te ayudan a vivir la vida de otra manera y puedes ser tan feliz como cualquier otra persona. Tomasa, después de escuchar a Paco, a Andrés y a Juan Antonio, creo que hay una palabra que es súper importante y es la aptitud, ¿no? La aptitud de cómo afrontar lo que acaba de llegar, ¿no? Efectivamente, la actitud con C es muy importante. Eso es la aceptación. La aceptación es una actitud ante la nueva situación y cómo vamos a hacer ese afrontamiento, sobre todo afrontamiento asertivo
y positivo, porque hay que enfrentarse a muchas situaciones en donde hay que defender los derechos como una persona con una discapacidad visual. Bueno, hay una cosa que tenemos muy clara hoy, y es que hay un denominador en común en la mesa que se llama Tomasa, Tomi, para todos los que estén aquí y los que no están, que supongo que estarán escuchando luego el programa. Desde aquí les mandamos un saludo grande. Vamos a ir cronológicamente en el tiempo. Hemos hablado de cómo pasó, cómo fue ese momento, y a mí me gustaría también que nos contarais cómo fueron esas primeras citas, esas primeras clases, no sé si se puede denominar así, del Servicio de Apoyo Psicosocial de la ONCE. Sesiones, esas primeras sesiones. Bueno, sí, seguimos el orden. Ya veo que a don Paco le ha gustado, ¿eh? Somos disciplinados por seguir la ronda. Yo la verdad es que son momentos que los recuerdo con mucho cariño. No pueden ser de otra forma. Además, lo recuerdo con cariño porque veo todo el camino recorrido y piensas ha merecido la pena. Llegar a la ONCE con un problema de este tipo, haciendo un viaje que no quieres hacer, como decía al principio, y encontrarte con una persona que principalmente yo creo que tiene una gran capacidad para escuchar, tremenda. Estoy hablando de Tomasa, ¿no? Porque de alguna forma es la puerta de entrada, ¿no? Como todos llegamos con esa descarga de emociones negativas, pues el apoyo psicológico ahí es fundamental. Y recuerdo esas primeras sesiones de mucha escucha, donde poco a poco me iba redirigiendo, ella me conocía, sabía cuál había sido mi trayectoria laboral, y bueno, poco a poco fue descentrándome del dolor y ubicándome en otro campo, en el campo de la creación. Vamos a generar cosas distintas, vamos a generar cosas alternativas, incompatibles con ese dolor que estás sintiendo. Y poco a poco pues me puso a elaborar un proyecto junto con ella, del que estoy muy contento, porque además me parece que es una herramienta bastante potente y que nos está ayudando bastante a todos, que es la creación de ese grupo GAN. Ella, intentando sacarme de mi dolor, yo creo que me puso a trabajar en una cosa interesante, y además que después me ha ayudado, porque creo que es una herramienta fundamental para cualquier persona, ya no solo para una persona con discapacidad visual, para cualquier persona, para que se encuentre en una situación difícil, el ponerte a cooperar, a arrimar el hombro, en lo que sea, de una forma altruista, cooperar, volver a sentirte parte de un proyecto. Yo creo que eso fue la estrategia de Tommy conmigo, y para mí fue genial. De hecho, creo que fue un salto bastante importante en ese viaje. Paco Andrés. nos ha dicho que es psicólogo también. Ah, pues claro, lo hemos presentado como usuario, en este caso de la ONCE de Almería, pero no sabíamos que era Bueno, psicólogo. acepto que ese es el rol con el que he venido hoy, ¿vale? Muy bien. Lo otro es circunstancial. Andrés, cuéntenos. Pues sí, hombre, para mí Tommy pues era, en principio fue pues mi psicóloga, ¿no? Allí del servicio de la ONCE, y hoy con el devenir del tiempo hemos trazado una amistad, ¿no? Y pues digamos que Tommy pues todos los días está presente, por lo menos en mi vida, porque gracias a todos los recursos, porque cuando te enseña unos recursos para afrontar desde un punto de vista psicológico toda esta problemática, no solamente es que te escuche los primeros días y te enjuaga allí tus lágrimas, porque en las primeras sesiones pues siempre terminas llorando, en fin, es una cosa un poco muy triste, ¿no? Y todos esos recursos te acompañan a diario, y todos los días, cuando te llega un estado emocional así un poco crítico, pues recuerdas sus palabras. Yo sobre todo lo que considero en Tommy es primero su enorme potencial profesional. O sea, lo preparada que está, porque ella lleva, aparte de que lleva mucho tiempo ejerciendo esta actividad, pues se le nota que es una persona inconformista en su trabajo y que sigue formándose día a día. Y luego su gran suavidad con la que te recibe. Te sientes desde el primer momento, te sientes muy, muy atendido, muy, muy cercana y muy entendido, ¿no? Y eso pues hace que te abras rápidamente y sueltes todo lo que llevas dentro, y con esa cercanía como si fuese tu amigo, tu colega de toda la vida,
y eso hace que, vamos, yo llevo 10 años por ahí, no sé cuánto tiempo llevo en la 11, desde el 2010, y jamás todavía he escuchado a nadie una palabra negativa sobre Tommy, ¿no? Y eso quiere decir, habla de su persona, no solo como profesional, sino como persona. Y Bueno, se quiere decir mucho, ¿eh? Quiero decir. Hay una cosa, claro, a Tomasa. Tommy le estamos sacando los colores hoy, ¿eh? Sí, es cierto, Bueno, al Al final final, farta tiene, al farta tiene. Al final se termina emocionando. Juan Antonio, cuéntanos. Bueno, pues el servicio psicosocial que te da la ONCE y nuestra compañera Tommy, porque para nosotros es una más de nosotros, no la vemos como nuestra psicóloga, la vemos una más del grupo. No te trata como no se comporta como una psicóloga que le cuentas tu historia y ya está. Ella te sabe guiar de la mano, te sabe qué camino coger según tus necesidades, según tu problema, según el resto visual que tú tienes y la buena sincronización que tiene con los demás técnicos. Ella sabe en qué momento puede asesorar para que empieces con el bastón, para que empieces con las tecnologías. Ese camino por el que te guía, yo creo que eso es fundamental. Saber cuándo da el siguiente paso es muy importante, porque hay gente que va a un ritmo más despacito, gente que necesita más tiempo, y eso es lo que yo más agradezco de ella. Y luego las situaciones que siempre nos expone, porque aunque ella tiene las sesiones individuales, como he comentado, luego en grupo, ese tema de ponernos ejemplos, de ponernos un poco al límite, de ponernos situaciones reales que les pasa a otra gente, es cuando te hace sacar tu verdadero yo. Y yo creo que eso es bastante importante. Bueno, antes de seguir cronológicamente con cómo se van desarrollando desde aquella primera vez, luego ya las sesiones, en este caso, del Servicio de Apoyo Psicosocial, a mí me gustaría que Tomasa, no sé ya si decirte Tomasa o Tommy, porque aquí Como todo el quiera. mundo te llama Tommy. Sí. Me gustaría que nos contaras cómo nace ese grupo de apoyo, ese grupo al que han hecho mención ellos. Sí, pues el grupo nació en el año 2013 en Almería, capital, y bueno, se dieron las circunstancias de que llegó una chica también afiliada para hacer las prácticas allí en la ONCE conmigo, y bueno, estaba también Paco en el servicio, que como he dicho antes, pues es psicólogo. Lo que pasa es que en aquel momento había dejado de trabajar su profesión porque no podía seguir ejerciendo, y en aquel momento pues entre los tres planteamos la posibilidad de llevar a cabo este proyecto y tiramos para adelante. Éramos creo que siete o menos. Aproximadamente, sí, en un principio. 7. A día de hoy, desde aquel principio a día de hoy, Pues la última sesión en Almería fuimos 25, 25. sí, 25. pero también ahora tenemos grupo aquí en El Ejido y otro grupo en Huercalovera, en la sede de Huercalovera. Sí. Bueno, yo siempre lo digo, y además el Luis es testigo de lo mismo, que yo siempre hablo de la gran familia de la ONCE, ¿no? Al final aquí termina siendo familia, ¿no? Eso, gente que no se conoce, gente que al final termina siendo amigos, ¿no? Luis. Totalmente cierto. Y además me gustaría resaltar un hecho. Lo especial que son todos los técnicos de la ONCE. Yo a Tommy he tenido la gran fortuna de conocerla ahora en mi papel como director de agencia, pero también soy afiliado de Sevilla y he pasado por distintos centros, por distintas ciudades, y siempre el denominador común es eso. Lo especiales que son, están hechos de otra pasta, psicólogos, técnicos, en todo tipo de materias que ayudan a nuestros afiliados y que son realmente especiales, y que yo tengo un recuerdo muy muy entrañable de los que en su día a mí me ayudaron. Y esta es la familia de la ONCE, afiliados, técnicos, trabajadores, y es lo que nos hace pues tan especiales y únicos. Yo después de escuchar a Paco, después de escuchar a Andrés, a Juan Antonio, Andrés decía que él había muerto. Lo cierto del tema es que yo lo veo muy vivo, muy vivo. Bueno, es una manera gráfica de Sí, decirlo. sí, lo entendemos. A mí me gustaría también que nos contarais un poco cómo es vuestro día a día, a día de hoy, cómo es, después de haber pasado por ese servicio de apoyo psicosocial de la ONCE. Bueno, me toca, ¿no? Vale. Pues mi día a día, creo que hoy puedo decir que vuelvo a tener niveles de ansiedad que se parecen a cuando estaba en activo. Quiero decir, me siento otra vez parte de un proyecto.
Y eso es interesante, porque yo creo que uno de los factores principales del duelo es que te sientes que te han sacado o que te has tenido que ir por la puerta de atrás sin más remedio, ¿no? Y yo creo que gracias a esta familia de la ONCE sientes que vuelves a pertenecer. Es esa actitud de la que hablaba Tommy, ¿no? Cuando ha llegado el momento en el que aceptas que esto ha venido para quedarse, dices, bueno, pues vamos a ver cuáles son las herramientas que tengo, qué es lo que tengo a mi alrededor, a quién tengo a mi alrededor y qué cosas, qué capacidades tengo dentro de mí. Y las pones todas en marcha. Y entonces empiezas a tener empatía con el mundo, a implicarte en cosas, a ver que hay cosas que te apetecen y que tú podrías aportar. Y en ese momento empiezas a sentirte otra vez en confianza y a sentir que formas parte de esto y te apetece formar parte. En contraposición con ese momento inicial donde lo que te apetece es salir corriendo y decir, yo a esto no quiero jugar. Y ahora sí, ahora siento que estoy jugando de nuevo. Paco, me gustaría hacerte una pregunta personal, como psicólogo que eres, porque ha sonado a psicólogo lo que nos acabas de decir cuando has hablado bueno, nos acabas de contar ahora mismo. Hablabas de cuando de repente pierdes la visión, hace falta un compañero, un colega, una colega para que te eche también una mano, ¿no? Sí, yo creo que eso es necesario. Una situación donde de alguna forma has perdido los códigos de comunicación con el mundo. Somos animales visuales principalmente. Estamos acostumbrados a que Andrea hablaba de un porcentaje del 80% de la información. Yo creo que sí, que va por ahí. Es mucha la información visual con la que nos movemos a diario y cuando eso lo perdemos, sientes que te han cortado pues el principal cable de conexión con el mundo. Y es necesario que haya alguien dentro del seno familiar, dentro del grupo social en el que te mueves, que esté especialmente atento, que tenga la sensibilidad suficiente como para decir, aquí hay que echar una mano especial, porque muchas veces se llegan a situaciones extremas pues a causa de eso, de situaciones de soledad. Precisamente Esto lo decíamos te antes, aparta. ¿no? Que la familia también es importante, la familia tiene que estar ahí. Claro. Fundamental. A mí me parece que es fundamental que la familia esté ahí, que aprendamos el decálogo que marcaba antes Tommy, me parece una cosa que es maravillosa y que hay que potenciar a tope. La gente es muy desconocedora de qué forma hay que interaccionar con alguien que está mal, ¿no? Está mal, en este caso, por una situación de déficit visual. Es fundamental poner que la gente sepa que no se tienen que acercar a nosotros como si hubiésemos perdido capacidad cognitiva o como si hubiésemos perdido capacidad auditiva. Mucha gente se acerca a nosotros gritándonos porque piensan que nos oímos, igual que cuando nos acercamos a un extranjero, porque le hablamos alto a ver si así nos entiende. La sensación que así nos va a Sí, comprender más, ¿no? así no. Y lento, para colmo lento a veces, Y ¿no? para colmo lento, con que nos digan, mira, eso está ahí enfrente, a tu derecha, ¿vale? Y sirve para tal cosa. Y además te lo aproximo. Y además me presento cuando llego. Es tan importante. Eso creo que facilita y hace bastante más amable este tránsito. Andrés, Pues no sé, yo ahora mismo estoy todavía en pleno proceso de adaptación y pues siempre mis pautas ahora mismo son siempre las mismas. Por la mañana es cuando me levanto, ganas de vivir, me lo repito y hay que salir a la calle y demás. Y entonces me mantengo siempre muy activo. Pues ahora mismo tratamos de organizar el grupo almeriense de la Asociación Andaluza de Retinosis Pigmentaria. Yo soy afectado de retinosis pigmentaria y estamos liderando el grupo y tratando de unir a la gente. Por otra parte, esos niveles de ansiedad que te va generando la pérdida, la combato diariamente en el gimnasio y luego también tengo varios grupos de personas con discapacidad visual en las cuales me mantengo muy relacionado con ellos y voy pues descubriendo por nuevos aspectos de mi nuevas circunstancias de vida y cómo ellos la afrontan y voy aprendiendo de ellos en la vida diaria.
Así, por ejemplo, ahora tengo un grupo de economía e invertimos en bolsa. El que dice uno de ellos que, por ejemplo, es una cosa que podemos hacer muy bien los que estamos ciegos, porque todos invierten también a ciegas en la bolsa, ¿no? Y, mantengo las técnicas para hacer de comer en casa, yo soy el que cocina en casa. Muy bien. Y bueno, y en todo este proceso, pues, vamos, yo creo que sí quiero yo subrayar que los amigos de verdad, los que no te evitan, yo siempre ahora últimamente digo, mira, mi verdadera gente amiga y gente que me demuestra que me quiere es la que yo cuando voy por la calle me saluda, porque yo ahora no veo a nadie, entonces la gente que te saluda y además lo hace con emoción, pues te llega. Y bueno, mi mujer y mi hijo y mis padres, eso son los pilares. Y en ese capítulo, pues bueno, yo lo vuelvo a insistir. Para mí, por ejemplo, Tommy ha sido una persona que me ha influido positivamente muchísimo porque forma parte de mi capítulo de amigos, ¿no? Y en todo ese proceso, otro detalle que se me ha quedado en el tintero, que yo creo que el apoyo psicosocial que nos da la ONCE no es una ayuda estanco, es decir, que la haces 2 meses y se ha acabado, no, que va. Yo creo que esto, pues, te acompaña durante muchos años hasta que llegas ahí, como dice Paco. Yo también lo conozco, no todavía en mi caso, pero sí lo conozco a través de gente, que cuando llega con el devenir del tiempo y ya vuelves a tener esas mismas sensaciones que tenías antes de la pérdida, es cuando dices, joder, ahora sí que ya se ve a estar en el otro lado del túnel, ¿no? Es como si has atravesado esa... Que hecho, por ejemplo, Paqui Ayón, la escritora del libro La lectora ciega, llama a ella la travesía del desierto, ¿no? Y cuando ya no dice, ella me acuerdo que me dijo recientemente, dice, yo después de iniciar la pérdida, hasta que no pasaron 6 años, no he vuelto a ser la misma persona. Y hay una persona totalmente ciega que se mueve por toda España y va a todas partes. Después de escuchar a Andrés el relato de lo que hace a diario, la pregunta del millón sería, me da la sensación de que hacen falta más horas al cabo del día, ¿no? Para poder hacer... Hombre, para yo, poder era una hacer todo persona, yo siempre he sido una persona hiperactiva, ¿no? Yo era maestro de escuela y hacía muchísimas cosas diariamente, ¿no? Y por eso te he dicho que es como esa pérdida para mí tan fuerte ha sido por ejemplo, yo era un corredor popular, salía mucho en bicicleta, me encantaba la naturaleza. Bueno, tenía una vida muy muy pegada a lo que es la calle, ¿no? Y eso ahí a mí lo echan falta. Ahora empiezo a recuperarlo porque vuelvo a entrenar con mi sobrino, que lo llevo de guía. Mi hijo me llevan con ellos, me hacen la guía en el gimnasio. Estamos buscando con Paco y Paco y demás un proyecto ahí que está en ciernes, que es empezar a salir en tándem, poco a poco. Lo que pasa es que todo es un proceso, como ha dicho también, de ajuste lento, paulatino, que no es de un día para otro. Es una carrera de fondo. Sí, sin duda, así lo es. Bueno, hemos escuchado a Paco, a Andrés y nos falta Juan Antonio. Bueno, pues más o menos lo que han dicho ellos. Al principio es muy diferente porque te queda muy vacío, pero gracias al apoyo de la familia, de los amigos, que eso es importante también, que conozcan realmente tu discapacidad visual, que sepas cómo te tienen que tratar, como ha dicho antes bien Tommy, cómo guiarte. Ellos también preguntan mucho, quieren saber para realmente cómo tratarte, y ellos también tienen que pasar por este proceso de aprendizaje al igual que nosotros. Y una vez que ya ellos aprenden, tú aprendes, al final vuelves a hacer tu vida normal y corriente. Haces tus recaditos, tus mandados, sales a hacer la compra, sales a tomar café, sales a quedar con los amigos, vas a talleres, vas al cine, vas al teatro. Puedes ir a cualquier sitio, al final haces tu vida y la disfrutas y eres tan feliz como cualquiera. Incluso yo diría que a veces hasta más, porque valoras las cosas de otra manera. Cosas que antes estaba obsesionado con de ir de la casa al trabajo y poco más, valoras la amistad y la familia mucho más que antes. Y cualquier viaje que haga, todo se aprecia y valora muchísimo más que antes. Pues señores, nos estamos quedando sin tiempo. Es que aquí llega la gente de la ONCE y empezamos a hablar y los temas son interesantes y al final de media del programa llevamos
prácticamente casi 45 minutos. Y tenemos que ir echando el cerrojo a esta visita. A don Luis le voy a decir que tenemos un programa mensual. No sé, podríamos plantearnos el hecho de vernos, no sé, que no haya tanto tiempo, tanto margen de... Bueno, lo podemos ir viendo y bueno, desde luego lo que quería decirte, pues muchas gracias por servir de ventana para la sociedad, para que conozca lo que la ONCE hace, estos servicios maravillosos que existen gracias a la comercialización de nuestros productos. Y bueno, pues por mi parte simplemente darle la enhorabuena a estos amigos que son ejemplo, que de verdad que me alegro por esa maravillosa aceptación de esta discapacidad. Enhorabuena a Tommy y bueno, pues seguiremos trabajando por la normalización de nuestras circunstancias. Muchísimas gracias, de verdad. Agradecer el testimonio de Paco Olivencia, de Andrés Sánchez, de Juan Antonio Sánchez, que ya es la segunda vez que nos visita y no será la segunda, tendremos la tercera, la cuarta, la quinta y cuantas veces quieran. Y por supuesto el de Tomasa Sánchez, que es psicóloga de la ONCE. Agradecerte la visita de la radio, más que nada por la cantidad de cosas que nos has contado en muy poco tiempo. Porque esto sería para sentarnos y hablar largo y tendido, con tranquilidad. Bueno, todo se verá, ¿no? Todo se verá. A los componentes de la mesa, a todos, gracias por la visita a la radio y en nada estaremos de vuelta hablando con los amigos de la ONCE. Feliz semana. Chao. Chao. Gracias. Gracias.